Muy bien, ahora vamos a hablar de la característica de transferencia. La característica de transferencia, como su nombre indica, nos dice que tenemos, por ejemplo, un voltaje que vamos a decir voltaje S. Tenemos un voltaje de entrada en un circuito y estamos midiendo, puede ser una corriente o un voltaje, pero estamos teniendo una medición que va a depender directamente de este voltaje o de esta corriente. Es decir, tenemos un valor independiente, que va a ser en este caso Vs, y un valor dependiente, que va a ser, por ejemplo, un VO, que va a ser una medición. Es decir, si tenemos un circuito, el cual consta de una fuente de tensión, una resistencia y un diodo, y yo quiero medir este punto de aquí, este va a ser el positivo y este va a ser el negativo de VO, y este va a ser mi Vs de T. ¿Por qué pongo Vs de T? Porque si estamos trabajando en corriente alterna sería así, y este va a ser Vs de T. De hecho, esto tiene sentido ponerlo en corriente alterna. En corriente continua, si tenemos un voltaje fijo, solamente vamos a tener un resultado. Entonces, con una fuente de voltaje alterno, Vs de T, por ejemplo, en este circuito vamos a tener una medición. Cuando Vs de T sea 0 voltios, ya sabemos que el voltaje de salida aquí va a ser de 0, no hay ningún voltaje aplicado. Cuando el voltaje sea negativo, vamos a marcar como que esta va a ser la polaridad que siempre vamos a trabajar. Cuando el voltaje venga en este sentido, la corriente va a ir así. ¿Qué pasa cuando la corriente viene de cátodo a ánodo? El diodo se abre y por lo tanto no va a haber no va a permitir el paso de la corriente. Entonces, si el diodo está abierto, ya que está polarizado de forma inversa, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo, esta resistencia está al aire, así que estaríamos midiendo directamente la fuente Vs de T. Es decir, que para cualquier voltaje o corriente negativa, nos va a dar Vs de T. De hecho, si nos damos cuenta, si Vs de T vale 0, VO de T va a valer 0. Y en este caso se cumple la condición, así que en este caso Vs de T es 0, VO de T es 0. Si vamos disminuyendo Vs de T, es decir, vamos poniendo menos 1 voltio, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, VO de T nos va a dar la misma respuesta. Por lo tanto, tenemos una pendiente de 1. Es decir, por cada paso que yo dé hacia abajo en VO, voy a dar también un paso hacia la izquierda en Vs. Es decir, que viéndolo de una forma más gráfica, si aquí tengo menos 1 voltio, menos 2 voltios, menos 1 voltio, menos 2 voltios, esto va a coincidir, aquí vamos a tener una línea, aquí vamos a tener otra línea, esto es una pendiente de 1. Por lo tanto, nuestra pendiente aquí va a ser de 1. Ahora vamos a suponer que Vs de T va a ser positivo. Ponemos otra vez nuestra resistencia y ponemos aquí nuestro diodo rectificador. En este caso, ¿qué tenemos acá? Que tenemos un voltaje de umbral. Importante, no hemos aclarado el modelo de aproximación lineal con el que estamos trabajando. Tenemos que aclarar si estamos trabajando en el modelo ideal, cuasi real o real. En este caso vamos a trabajar con los tres modelos. Voy a utilizar esos tres colores para indicar si estamos trabajando con el ideal, con el cuasi real o con el real. En los tres casos, sabemos que cuando es 0 o es negativo, nos va a dar la misma respuesta, ya que los tres se comportan como un switch abierto. Por lo tanto, lo vamos a dejar de color negro. Ahora, si el diodo es ideal, vamos a obtener la siguiente salida. VO de T va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en este caso midiendo el voltaje del diodo, el voltaje de umbral. Si aquí en este caso el voltaje de umbral es 0, es como si estuviésemos midiendo un cable. Por lo tanto, en este caso, VO de T nos va a dar 0. Es decir, nuestra línea verde va a estar por aquí todo el rato. VO de T no tiene ningún valor. No tiene sentido en este caso, este ejercicio, medirlo en ideal. Si nos vamos a cuasi real, tenemos un voltaje de umbral. Es decir, cuando Vs de T sea igual al voltaje de umbral, que es 0.7, recordemos que este es el sentido de la corriente, cuando sea mayor a 0.7, el diodo empieza a conducir. Es decir, que en este caso vamos a seguir teniendo una pendiente de 1, ya que Vs de T puede ir aumentando 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 0.7. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí va a estar el voltaje de umbral, 0.7 voltios. También lo puede poner directamente en vez de umbral. Y vamos a poner aquí el mismo valor. ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser de 1.
Entonces aquí vamos a poner que también hay 0.7 voltios. Si esto sucede, esta pendiente de aquí va a seguir siendo de 1. Recuerden que esta pendiente es la misma. Esta pendiente de aquí es de 1. Y vamos a llegar hasta 0.7. ¿Qué pasa después de este punto? Que el diodo está conduciendo, y cuando el diodo conduzca, ¿qué estamos midiendo? Directamente el voltaje del diodo. Por lo tanto, para cualquier valor mayor a 0.7 voltios, o para ser más general, mayor al voltaje de umbral del diodo que estemos usando, este se va a mantener en 0.7 voltios. No va ni a aumentar ni a disminuir. Es decir, que si aquí tenemos 50 voltios, este consume 0.7 y la resistencia consume 49.3 voltios. Y en el caso real tenemos la misma situación. La diferencia radica en que tenemos una resistencia interna, es decir, que el voltaje que se esté consumiendo aquí, la pendiente va a ser distinta. ¿Qué tan distinta va a ser? Muy bien, dado que tenemos aquí, reemplazando en el modelo real, 0.7 voltios de voltaje de umbral y una resistencia RF, que, dato importante, generalmente vamos a asumir en este tipo de casos que R es mucho mayor a RF. Cuando digo mucho mayor me refiero a que por lo menos tiene que ser 10 veces mayor a RF. Y segundo, como dato adicional, la resistencia del diodo generalmente varía entre 1 kilo ohmio y 4 kilo ohmios. RF generalmente varía entre 1 kilo ohmio y 4 kilo ohmios. Menor a 1 kilo ohmio es un muy buen diodo que puedes usar. Mayor a 4 kilo ohmios es un muy mal diodo, o sea, es un diodo en muy mal estado. Entonces, vamos a decir, aquí tenemos VO, estamos calculando el voltaje que hay en este punto. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, esto es un paralelo, podemos analizarlo o por aquí o por aquí. Vamos a elegir analizarlo por este lado. Tenemos un VST que va en este sentido, menos un voltaje que es el de esta resistencia. Entonces, el voltaje en esta resistencia, ¿cuál va a ser? Vamos a calcularlo. El voltaje en la resistencia de acá va a ser, voy a anotar nada más el voltaje de la resistencia. Voltaje de la resistencia va a ser igual a un divisor de tensión. Es decir, podemos hacer superposición y analizar cada una de las fuentes, o como en este caso tenemos que todo el circuito está en serie, podemos de una vez hacer la resta de estas dos fuentes y hacer un divisor de tensión. Es decir, podemos decir que el voltaje en esta resistencia va a ser VST menos 0.7 voltios, que va a ser el voltaje de umbral, multiplicado por esta resistencia entre la sumatoria de estas dos resistencias, R más RF, que es la resistencia interna del diodo. ¿Qué sucede si decimos que R es mucho mayor a RF? Podemos decir que R más RF es aproximadamente R. Porque, por ejemplo, si estamos sumando, vamos a asumir que no es simplemente 10, sino que es, por ejemplo, 100. Hay una diferencia de 100. Es decir, que si aquí tenemos 100 ohmios, vamos a sumarle un ohmio. 100 ohmios no es una muy buena aproximación, pero es una aproximación. Es aproximadamente 101 ohmios. Es para facilitar los cálculos. Se pierde exactitud, pero se gana agilidad, pues se gana tiempo al momento de resolverlo. Entonces vamos a asumir que R más RF es aproximadamente R. ¿Por qué? Porque la resistencia interna del diodo es mucho menor a la resistencia que está puesta acá. Si eso sucede, tenemos que esto es aproximadamente R, y R con R se cancela. Nos va a quedar que VST es igual a VR, el voltaje en esta resistencia va a ser igual a VST menos 0.7 voltios. En este caso, ¿cómo nos quedaría entonces este VO? Si hacemos esto así, nos va a quedar que esto es VST menos el voltaje en la resistencia. Sería VST menos VST más 0.7 voltios. De esta forma obtenemos que VO es igual a 0.7 voltios. ¿Qué nos va a dar en la gráfica real? Nos va a dar igual que la gráfica cuasi real. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que esta resistencia RF, que es la resistencia interna del diodo, no es necesaria. No es necesaria, no, la despreciamos. Despreciamos RF. Por eso es que en la gráfica nos está dando igual que en el modelo cuasi real. Muchas veces cuando trabajemos con el modelo real nos va a tocar hacer vamos a tener que asumir esto.
Muy bien, hasta aquí llegaría este video que es explicando esta gráfica. Vamos a hacer una aclaración importante para futuro, que es que recordemos las propiedades de la gráfica. Les recomiendo que se vean, si no se acuerdan bien cómo graficar, les recomiendo algún video que hable acerca de las gráficas o de funciones, ya que es importante recordar dos cosas. Uno, que estas gráficas que vamos a trabajar en electrónica son continuas y no puede haber dos, por ejemplo, no puede haber dos voltajes de medición al mismo tiempo en un sitio. Es imposible. Yo no puedo decir que si tengo aquí 10 voltios, en esta resistencia tengo 9.3, pero también tengo 8 voltios. No es válido. No sé si se alcanza a ver lo que estoy diciendo. Si se alcanza a apreciar. O sea, cada punto X de la gráfica tiene asignado un punto Y. O sea, esta es la gráfica, son las líneas. En este punto, tú tienes asignado una coordenada X y una coordenada Y. No van a haber dos puntos al mismo tiempo en una misma gráfica. De hecho, las gráficas de electrónica que uno puede ver, que están por ejemplo así, si uno se expandiera en el tiempo, uno va a ver que la gráfica realmente no es que no es que este voltaje es todo esto al mismo tiempo. Es que si tú lo ampliases muchísimo en el eje X, si lo estiraras, se vería una línea, una pendiente así. Pero claro, a una escala grande, o sea, si lo estamos viendo así y la velocidad en la que crece este voltaje es muy alta, pues al momento de graficarlo se va a ver como si fuese una línea recta. Pero esto realmente no existe. O sea, si nos vamos acercando cada vez más y más, vamos a tener es una pendiente. Habiendo aclarado eso, en el siguiente video hablaremos de un poco de la gráfica y de lo que es el diodo Zener.